El migajero. ¿Qué más, chicos? ¿Cómo vamos? Bueno, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué más, chicos? ¿Cómo vamos? Bueno, bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy quiero hablar de un concepto que llegó en estos días muy bonito, justamente cuando se está observando algo, y es el de el migajero. No sé si, bueno, desde donde lo estén viendo, entiendan a qué se refiera, pero normalmente acá en Colombia, cuando se usa la palabra migajero, normalmente está asociado justamente a las relaciones, ¿no? Es la persona que anda rogando o recibiendo migajas, literalmente, como que le dan muy poquito, se conforma con muy poco, ¿no? Entonces, bueno, se estuvo observando, obviamente más desde un ámbito económico, pero funciona exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que sostiene, digamos, este concepto del migajero? Lo que hay detrás de este concepto del migajero justamente es de una persona que se cree tan poco merecedora que no reconoce que sea valiosa, que al final se termina conformando con poco para no quedarse sin nada, ¿no? Siente que vale tan poco que es mejor conformarse con un poquito, con migajas, que quedarse sin nada, ¿no? Y bueno, ese es el concepto que hoy vamos a hablar. Hoy lo vamos a profundizar, van a entender de dónde viene normalmente ese concepto porque está muy legado, ya saben, con todo lo que habla la espiritualidad, pero bueno, llegan formas muy poderosas de explicarlo. Y bueno, mi nombre es Juan Camilo Castaño, me dedico a guiar procesos de transformación interna, ayudo a las personas a identificar patrones, creencias limitantes que al final los tienen en estados de conciencia bajo. ¿Qué son estados de conciencia bajo? Estados de insuficiencia, de vacío, de invalidación interna, justamente. Estados que están asociados con una identidad carente, limitada y diminuta, ¿no? Que nos viven teniendo en estados de conflicto donde sea que hay perturbación, donde sea que no hay paz, donde sea que no hay completud, es porque hay una percepción errada con un concepto mío. Y normalmente vamos a creer que esas limitantes vienen del mundo exterior. No, realmente todo viene de algo interno, de la identificación con una identidad limitada, ¿sí? Y desde ahí todo lo que yo aborde desde relaciones, parejas, lo voy a hacer desde estados de insuficiencia, estados de carencia, estados de conciencia bajos. De ahí viene el hecho de todo lo que hagas, hazlo desde un estado elevado de conciencia, un estado amoroso, un estado de abundancia, un estado de completud. Pero eso se percibe a nivel interno, ¿no? Y bueno, como les dije, hoy vamos a hablar de este tema. Bueno, y para empezar, vamos a entender de dónde nace este estado de poco merecimiento, ¿no? Normalmente es natural en la mente humana el estado de carencia, viene de no reconocer la fuente de mi valor, la fuente de mi completud a nivel interno y tener que buscarlo siempre en el mundo exterior, ¿no? Siempre estoy poniendo un valor demasiado excesivo en el mundo exterior. De ahí viene justamente ese estado de carencia, de insuficiencia, ya que yo no lo reconozco a nivel interno y constantemente siempre tengo que salir a buscarlo. Pero ¿de dónde proviene esto? Bueno, ese estado de carencia normalmente viene de la mente primitiva, de la mente animal. La mente, el ego, es un mecanismo de supervivencia basado en la separación. Es justamente esa parte animal de nosotros y justamente nace en ese reino animal donde los animales viven en un estado de supervivencia. Al final es un estado egoico en el cual su único objetivo es sobrevivir, ¿sí? Y esa fuente del sobrevivir está puesta en el mundo exterior, ¿sí? El de reproducirme, el de alimentarme, el de sobrevivir, es justamente en lo que se basa la naturaleza. El ego es la herencia que tenemos nosotros de esa naturaleza animal. De ahí viene que seamos seres humanos. Tenemos una parte animal, una parte primitiva y tenemos una parte espiritual, sí, una parte conectada con el ser, una parte álmica. Entonces, ese estado de carencia es natural, es nuestra parte inconsciente, es nuestra parte animal, ¿sí? Digamos que todos los seres humanos, la mayoría de los 75% de los humanos que habitan en estados negativos, que son estados por debajo de 200 en el mapa de los niveles de conciencia, justamente son seres que habitan en estados de inconsciencia, ¿sí? Son seres que habitan en un estado constante del buscar obtener y el miedo a perder. Justamente está basado en el sobrevivir. De ahí viene ese estado carente que es natural de la mente. Este concepto de migajero, que yo lo asocio justamente a esa falta de reconocimiento del valor y por eso no creo ser merecedor de amor, de felicidad, justamente está asociado a un nivel de conciencia llamado el nivel de conciencia de la culpa. Este nivel de conciencia es un nivel de conciencia de autocastigo, ¿sí? Yo creo
que no creo que sea valioso, no creo que sea merecedor y por lo tanto tengo que salir a ganármelo todo por medio del sacrificio y sufrimiento. Este nivel de conciencia está muy ligado a la religión. De ahí viene mucho el por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa y justamente el asociarlo siempre a que nacemos pecadores y como tal tenemos que ganarnos el perdón de Dios. Está muy asociado a la gente religiosa, tiende a evitar mucho el nivel de la culpa. El nivel de la culpa que viene de ese miedo a ser rechazado, a ser castigado. De ahí que proyecten un Dios castigador, ¿no? Eres pecador y tienes que ganarte el perdón de Dios, entonces tienes que ganártelo por medio de sacrificio y sufrimiento, ¿sí? Tienes que hacer o ganarte el perdón de Dios y realmente eso viene justamente de mentes que han reprimido demasiado la culpa. De ahí viene que sean personas que suelen juzgar mucho, no porque sean malas. El nivel de la culpa está muy pendiente de cómo hacer las cosas bien o mal. Justamente ese miedo a ser rechazado hace que constantemente estén teniendo miedo a cometer errores, a cometer pecados, porque creen que son pecadores, creen que han cometido errores. Realmente el único pecado que existe es la mente y es el ego, que es un error de percepción. ¿Por qué? Porque el único pecado es percibirnos separados de Dios, pero no es como tal un pecado, obviamente, por el cual hay que ser castigados. No, pecado lo que traduce es error y lo único que es un error de percepción. Por eso todos los estados de conciencia egoicos son errores de percepción. ¿Sí? Son errores en los cuales reafirmo la separación. Por eso el ego es un mecanismo de separación, de supervivencia basado en la separación. Tiene un error de percepción, cree que puede morir porque se percibe separado de Dios, porque tiene un cuerpo físico, entonces tiene un error de percepción y además basado en la separación. Por eso él reafirma la separación por medio de la superioridad o el ser superior o el ser inferior o del victimismo, ¿sí? Todo el tiempo, todos los estados egoicos, el orgullo, la culpa, el miedo, son errores de percepción que reafirman la separación, ¿sí? Por eso, el único error realmente es el ego, pero es un error que vinimos a vivir, es justamente el trabajo que tenemos que hacer, desidentificarnos de esa separación para acercarnos a la unidad, para corregir ese error y volver a recordar realmente lo que somos. Es simplemente eso, de ahí viene. Obviamente la religión ha malinterpretado este nivel de conciencia y obviamente, como digo, tienen esa sensación de culpa. La culpa tiene mucho miedo a ser juzgado, mucho miedo a ser rechazado y cuando yo reprimo, la mente proyecta. Entonces, inconscientemente, las personas que solemos tener un- una acumulación o mucha represión del nivel de la culpa, solemos ser muy juzgadores, así sea en la mente, ¿no? Pero justamente suelen juzgar y sentir culpa por estar juzgando. Bueno, entonces, literalmente, ¿qué es lo que genera ese pensamiento de ser culpable? Pues bueno, de ser pecador viene justamente de un no merecimiento, de creer que todo me lo tengo que ganar por medio del castigo, por medio del sufrimiento, el dinero, el amor, las relaciones, viene de que yo todo el tiempo tengo que estar reafirmando mucho el ganármelo todo. No creo que sea merecedor, ¿sí? Y eso no permite que lleguen las cosas fáciles, ¿no? Es, de por sí el nivel de la culpa es el nivel de los accidentes. Justamente como yo no me creo merecedor, suelo tener accidentes que normalmente se llaman como autosabotaje, ¿no? Y de ahí viene el que yo todo el tiempo cometa accidentes, crea que cometí pecados y tenga miedo a repetirlos, ¿no? Bueno, entonces vamos a verlo desde varios puntos. Uno es el del dinero, literalmente. En Latinoamérica, acá en Colombia, somos países que suelen ser muy religiosos y estar asociados mucho al tener que ganárnoslo todo por medio del sacrificio, ¿no? Yo vengo de una familia que literalmente son mulas de trabajo. De por sí era una palabra que yo vivía diciendo todo el tiempo. Yo decía, yo soy una mula de trabajo, literalmente. Y eso viene justamente de tener dos papás muy trabajadores. Son papás que no saben parar viernes, sábado y domingo. Son personas que son empresarios y jamás han tenido dinero. Es por eso, porque no viene de un tema externo. Al final la mente constantemente está creyendo que es una linealidad, una causa y efecto. Me sacrifico 5 o 6 años y obtengo resultados. No, realmente esto no pasa así. Puedes sacrificarte 10 o 20 años. Desde que tú sigas teniendo un autoconcepto de no ser merecedor de algo, siempre vas a tener que sufrir mucho para obtenerlo y es muy probable que se vaya muy fácil, ¿no? Justamente este nivel de la culpa no permite que lleguen las cosas fáciles.
porque justamente sienten culpa cuando llega algo, no se permiten recibir. De ahí viene ese autosabotaje, ¿no? Van a llegar las cosas muy fáciles y yo no siento de por sí, si se dan cuenta, en el mundo normalmente se pone hoy en día una medalla por todo el sacrificio. De por sí se habla mucho de la disciplina, de sacrificio. Sin sudor no hay gloria. Todo lo que vale la pena cuesta. De ahí viene el tema y justamente hay muchas personas que literalmente reciben las cosas fáciles, al final es un tema kármico, inconscientemente viven en familias de pronto que tienen facilidades y les cuesta aceptar. ¿Por qué? Porque hoy en día incluso se rechaza a las personas que no logran, que no se sacrifican por las cosas. Entonces se siente culpa el solo hecho de decir que a mí me llegó algo muy fácil, que no tuve que sacrificar. Tengo que inventarme excusas para decir todo lo que me costó ganarme lo que tengo hoy en día. Pues con este nivel de la culpa, lo que pasa justamente es con ese miedo a no obtener, con ese miedo a ser rechazado, yo recibo esas migajas. De ahí viene el término migajero que hablaba en estos días. Yo prefiero tener un cliente que me paga mal, que es mañoso, que es todo este tipo de cosas que me genera conflicto, por el miedo a quedarme solo, a que se me acaben los clientes. Entonces, claro, no sé poner límites. Justamente el nivel de la culpa es el nivel que no sabe poner límites. Entonces, claro, yo recibo migajas a nivel de dinero, acepto cualquier tipo de clientes, acepto personas que no me pagan mal por miedo a quedarme sin trabajo. En el nivel de las relaciones es lo mismo. Prefiero quedarme con una pareja que me maltrata, una persona que no me ama. ¿Por qué? Por no quedarme solo. Y a nivel de relaciones de amistades pasa lo mismo. Prefiero quedarme con amigos que realmente no me valoran, pero siempre es por un miedo. Al final, detrás de lo que hay del nivel de la culpa es el miedo a ser rechazado. Yo prefiero quedarme con poco porque no creo que sea merecedor. Y el trabajo realmente viene en dos. Uno, el reconocimiento de que yo soy valioso. Hay que hacer un trabajo inmenso sobre el reconocerme merecedor de todo por el simple hecho de existir. Dejar de validarme por el hacer, porque es justamente lo que hace la culpa. La culpa, como no se siente merecedora, cree que vale por lo que tiene y por lo que hace. Entonces tiene que hacer demasiado, sacrificarse demasiado para obtener. De ahí viene el dicho también de Dios, el amor todo lo puede, todo lo soporta, ¿sí? Están hablando normalmente de sacrificio, creer que el amor viene del sacrificarme, del soportar. Y acá se ve también mucho el no poder salir, justamente el no poder terminar relaciones, el no poder cortar ciclos, ¿no? Estar en un trabajo donde no me pagan bien, donde me maltratan, pero por miedo a que no me llegue más trabajo, por miedo a ser rechazado, por no reconocer que yo valgo y en cualquier lado sería un regalo para la empresa que me contrate, no. Tengo tanto miedo que no soy capaz de soltar. Tengo una relación y tengo tanto miedo a estar solo que prefiero aguantar golpes, maltratos. Y a nivel de amistades, bueno, tengo una historia muy bonita justamente porque lo vi en una amiga. Hoy obviamente el observar todo el tiempo se ve mucho ese nivel de la culpa. Y tengo una amiga que al final es esa persona que vive celebrándole los cumpleaños a todo. Ojo, no está mal celebrarle los cumpleaños a alguien más, pero justamente lo que se percibe detrás de ella es eso. Veo un compromiso, veo tener que sacrificarme demasiado. Si yo no tengo tiempo, se vuelve un 8 con tal de celebrarle los cumpleaños a alguien. Y no puede faltar al cumpleaños de sus amigos. ¿Por qué? Porque ella cree que a través de todo eso que hace por sus amigos va a ser merecedora después. Y justamente lo vi en su cumpleaños. El día de su cumpleaños, literalmente me di cuenta como una semana antes estaba demasiado ansiosa, tenía demasiadas expectativas, tenía demasiado miedo a que no le dieran nada de cumpleaños. Ella no estaba dando desde el amor incondicional, desde el doy porque me nace, porque quiero atender, no. Doy porque no creo que valga. Y en la forma que doy, estoy esperando recibir, ¿sí ves? Hay un amor condicionado y eso justamente no es amor real, es amor desde la carencia, es amor desde la insuficiencia. Cuando yo literalmente me siento completo, si no puedo estar en el cumpleaños de alguien, se lo celebro otro día, le doy de otra forma, pero no creo que tenga que sacrificarme o castigarme por el hecho justamente de no ser rechazado, de no ser señalado como un mal amigo, ¿sí ves? La culpa tiene ese miedo a ser mala persona y son esas personas que tienen que sostener un personaje, hacer cosas que no le gustan, sostener en las relaciones, aguantarse jefes o aguantarse empleados, aguantarse clientes, aguantarse personas por el hecho de no quedarse solos. Entonces, justamente este nivel de la culpa viene de primero reconocerme valioso, de asumir ese miedo a quedarme solo, a perder eso que tengo. Pero sobre todo más bonito es el nivel donde toca aprender a poner límites. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo no a algo, le estoy diciendo algo más que sí. O al revés, cuando yo no le estoy
Cuando yo estoy permitiendo, por eso hablo del migajero, cuando yo permito quedarme en una relación que me maltratan, estoy aceptando migajas. ¿Por qué? Porque yo mismo no creo que sea merecedor. Cuando yo reconozco que eso que tengo en este momento no lo merezco, pongo un límite y salgo de ahí, es justamente cuando trasciendo ese miedo a ser rechazado, para yo mismo reconocerme a mí y darme el amor que tengo que dar. Es que al final estamos juzgando mucho el mundo exterior, pero no nos damos cuenta que el mundo nos da aquello que nosotros permitimos. Cuando yo pongo un límite y reconozco que soy valioso y que no voy a recibir menos de lo que merezco o de lo que quiero trabajar para yo sentirme merecedor, el primer paso es eso. El límite tú no lo pones en el mundo exterior, el límite te lo pones a ti mismo y tú mismo dices, no voy a permitir que me maltraten, no voy a permitir una persona que no me reconozca, una persona que me invalide. Y yo mismo me pongo el límite a mí, no se lo pongo a los otros. Eres tú, porque al final tú proyectas eso en el mundo exterior. Tú te sientes atraído desde la identidad, desde el nivel de conciencia en el que tú estás. Y para eso justamente trabajo a un nivel no lineal, que es un nivel interno de creencias. Eso que tú crees merecer son creencias. Toda creencia es una esclavitud. Cuando tú liberas todos esos pensamientos, todas esas creencias limitantes que al final son niveles bajos de conciencia, se expande tu alma y elevas ese autoconcepto, esa identidad, y desde ahí atraes justamente personas que estén ligadas a eso. ¿Quieres un tipo de persona? Conviértete en ese tipo de persona que quieres atraer. Es literalmente eso. ¿Quieres atraer personas que no sean dependientes? Pues conviértete en una persona que es completa, una persona que no es insuficiente, una persona que ama desde el amor incondicional, no desde la necesidad, no desde el miedo. Entonces, claro, para eso tengo que hacer un trabajo interno primero para convertirme y estar en un estado vibratorio que atraiga ese tipo de situaciones y personas alineadas a eso que yo me quiero convertir. El primer punto es darme cuenta que al final todos estos pensamientos vienen normalmente de un estado de la infancia, ¿no? Al final la mente opera por evidencia. Tú normalmente viviste en tu infancia algo que generó una evidencia y sigues reafirmándola, ¿no? Entonces, digamos que este nivel de la culpa está muy ligado al miedo al rechazo, que viene de el creer que yo no valgo, no soy merecedor y que normalmente soy merecedor de amor cuando hacía ciertas cosas. Entonces, claro, me premiaban, de ahí viene el premio y el castigo, ¿no? La culpa viene de eso. Tiene miedo al rechazo y está buscando ser aceptado. Viene de no reconocer que yo soy valioso, merecedor de amor y que a mí me daban amor cuando me portaba bien, cuando me ponían atención, cuando hacía algo. Entonces, ese premio y castigo hace que cree una percepción de pequeño en que tengo que hacer cosas para ser merecedor y se vive reafirmando toda la vida. Entonces, claro, cada vez que tú vives experiencias, el hecho de que no te sientas merecedor atrae personas que no te reconozcan tu valor y reafirmas todo el tiempo. Entonces, claro, si tú reconoces que lo único que ha pasado es que tienes una percepción errada de la realidad porque tu cerebro tiene una evidencia, lo único que tienes que hacer es crearle nueva evidencia, una evidencia donde tú sientas que no tienes que hacer nada allá afuera para merecer. No quiere decir dejar de operar en el mundo exterior, pero es dejar de hacer todo desde el sacrificio, ¿sí? ¿Cómo se trasciende esto? Primer punto, hay que reconocer lo que hay y es el miedo al rechazo, miedo a estar solo. Y para eso es un acto de rendición con Dios. Literalmente lo que tienes que es rendirte a ese miedo a estar solo. Y ahí viene una frase muy bonita, creo que es de Interestelar, ¿no? No puedes llegar a un lugar si no dejas algo atrás primero, algo así dice, no me acuerdo de la frase, no la estudié. Y viene justamente eso. Tú no puedes abrirle espacio a algo nuevo si no sueltas lo viejo. Y para eso tienes que abrir espacio, tienes que entregarte a esa incertidumbre, porque al final justamente ese miedo a estar solo viene de no confiar en Dios. Al final siempre estamos sostenidos. Dios siempre nos sostiene, la vida siempre está a tu favor de por sí. Incluso ese tipo de personas también son puestas por Dios. Son puestas por Dios para que te genere ese conflicto, reconozcas ese estado de no paz y literalmente identifiques que te estás percibiendo carente, que le estás dando un valor demasiado fuerte, grande al mundo, de que estás poniendo esa fuente del valor, esa fuente de tu felicidad en el mundo exterior. Por eso te genera conflicto. Porque si tú te percibieras completo, cualquier relación, cualquier trabajo, lo abordarías desde el amor incondicional, que es el yo ya soy completo y solo a través de esta experiencia me voy a autoconocer y me voy a expandir. Literal, lo que sea que yo tenga enfrente me pertenece porque habito desde el nivel de conciencia en que esa situación se va a presentar. ¿Qué va a pasar? Que a través de esa situación me voy a expandir. Suelto las expectativas de es que esta pareja tiene que durar para toda la vida. Es que este trabajo o esta inversión me tiene que hacer millonario. No, literalmente
único que tengo que hacer es abordar cada situación desde el estado de conciencia más elevado. Y el estado más elevado de conciencia es reconocer que yo no controlo todo, que hay alguien allá arriba que me sostiene y que siempre está a mi favor, que está a favor de la evolución de mi conciencia, a favor de la evolución de mi alma. Una percepción de completud literalmente me está llevando a ese estado de amor incondicional por medio de estas experiencias. Algo que normalmente suele pasar en estos niveles es que, bueno, normalmente ponemos esa fuente de la felicidad en el mundo exterior. No nos validamos, no nos percibimos valiosos y la identidad que tenemos, el sexo que tenemos, esa identidad o ese personaje con el cual nos identificamos, nos conecta a un inconsciente colectivo. En el caso de las mujeres, alguna mujer percibirse como mujer va a cargarse el karma colectivo de las mujeres, ¿sí? Entonces va a tener una inconsciencia colectiva. Nosotros tenemos una inconsciencia colectiva a nivel mundial, pero también el hecho de ser colombiano me conecta a la conciencia colectiva de los colombianos, de los latinos, ¿sí? El hecho de ser hombre me conecta a la conciencia colectiva de los hombres. Entonces, claro, hay temas, hay creencias que tienen mucha inercia porque es a nivel colectivo, no solo es personal. Obviamente hay muchas creencias individuales, pero casi todas vienen de un colectivo. Entonces, en el caso de los hombres, solemos creer que la fuente de nuestro valor viene del dinero y que no valemos. Un hombre cree que es más valioso por tener dinero y esto viene del colectivo. Una mujer cree que es más valiosa o que solo vale si es, entre más linda es y si tiene un hombre al lado. Muchas mujeres les pasa esto. Creen que no pueden salir adelante si no tienen a un hombre al lado. Por eso, tantas expectativas con el hecho de el amor y suelen sufrir mucho más por el tema del amor. Lo que no nos damos cuenta es que nosotros atraemos personas en nuestro mismo nivel de conciencia o ligadas a ese mismo nivel de patrón. Cuando yo no me reconozco valioso, voy a traer una persona que no reconozca mi valor y que ponga mi valor en aquello en que yo lo pongo. Si soy un hombre y me reconozco valioso por el dinero, voy a traer una mujer interesada. ¿Y qué es lo que más me va a doler? Que una mujer sea interesada. El problema no es ese. Es que no te responsabilizas que tú lo que tienes enfrente te pertenece y esa mujer es un espejo tuyo. Tú eres el interesado porque tú mismo no te reconoces, tú mismo pones tu valor en el mundo exterior y por eso lo vas a traer. De ahí viene el que atraemos aquello que usamos para impresionar. Como tú no te sientes valioso, vas a usar el dinero para impresionar a los demás. Cuando tú pones la fuente de tu valor en tu personalidad, en quién eres, en tu nivel de conciencia, vas a atraer personas que se sientan atraídos por tu nivel de conciencia, por tu personalidad, por tus valores, literalmente. Bueno, lo mismo pasa con las mujeres. Van a traer hombres superficiales porque ellas mismas son superficiales, no reconocen su valor y tú constantemente lo están poniendo en el mundo exterior. Eso no implica no tener riqueza, eso no implica no poder operarme, no. Yo puedo modificar, decorar el carro. El problema es creer que mi valor depende de eso. Yo puedo experimentar mucha riqueza. El problema es cuando yo siento que mi valor viene de eso. Bueno, entonces el paso siguiente para cortar ese tipo de relaciones, porque es un patrón en mí, yo Juan Camilo, suelo validarme demasiado por el dinero y llevo trabajando mucho este tema, pero como les dije, suele ser muy complejo cuando es de una inercia colectiva, suele ser demasiado fuerte. Entonces, claro, hay que hacer un trabajo de reafirmación constante para desenergizar eso. Y ha sido muy bonito porque hoy en día atraigo personas literalmente que conviven conmigo por el simple hecho de existir, literal. Se les reconoce que aman el solo compartir conmigo, pero también sigue habiendo todavía esos patroncitos donde atraigo amistades que me validan por el dinero. Ahí viene el poner límites. Es si tú sigues percibiendo o recibiendo que entre esa gente a la cual te sientes atraído, nunca vas a poder soltar ese patrón. De ahí viene el recibir migajas. Si tú reconoces que literalmente no tienes, no te, si tú reconoces que no te sientes merecedor con respecto al dinero y todo el tiempo estás cobrando muy poco por miedo a que no te paguen, es justamente el trabajo que tienes que hacer de ponerte un límite, dejar de recibir dejar de recibir migajas y hacer ese salto al vacío, ese miedo a voy a subir mis precios. ¿Para qué? Para reafirmar el valor mío. Es que ahí viene el conflicto, ¿sí ves? Ese miedo a ser rechazado va a verse en todos lados. No, voy a cortar este tipo de amistades y el miedo a que no lleguen otras amistades. Voy a cortar este tipo de clientes porque no me valoran y no me pagan bien. Se hacen los locos para pagarme. Listo. Ahí viene el hecho. Corta, corta. Demuestra la vida porque la vida se trasciende por saltos de fe, saltos al abismo. Es transitar ese miedo y a través de eso
vas a percibir toda esa energía y por medio de esa negatividad es que vas a liberar esa energía acumulada de culpa, de no merecimiento. ¿Cómo se hace esto? Primer paso, todo miedo solo se trasciende saltando al vacío. Tengo miedo a ser rechazado, doy el paso y me expongo a ser rechazado. Ya sea en redes, lo que digo, en relaciones, en lo que sea. Tengo miedo a la soledad, aviéntate a la soledad y aprende a darte cuenta que no pasa nada, que eso que le tenías tanto miedo era solo imaginario, viene de una percepción errada. Aquí viene una técnica muy poderosa que es la técnica del doctor David Hawkins, del dejar ir, que ni siquiera es una técnica, es justamente una rendición a esa energía, porque justamente lo que siempre hemos hecho es reprimir y rechazar esa energía. Simplemente lo que hay es permitir que se desarrolle. Entonces, cada vez que sintamos ese miedo a ser rechazados, ese miedo a poner límites, ese miedo a ser honestos, ese miedo a validarnos, a ser honestos, a no tener que sostener un personaje para ser aceptados, lo que voy a hacer es primero ir al cuerpo. ¿Por qué? Porque los niveles de conciencia negativos, todas esas emociones son sensaciones corporales, literalmente se sienten en el cuerpo. Lo que es el orgullo, el miedo, la ira, lo que es la culpa y la ira son niveles que son muy fáciles de leer. ¿Por qué? Porque literalmente se mueve el miedo, suele sentirse temblando, ¿no? Se baja, comienzo a sentir frío, comienzo a tiritar, se me baja la tensión, se me seca la garganta, me hiperventilo. Son cosas que yo habitaba. Yo habitaba un nivel de culpa demasiado grande. A mí me costaba demasiado hablar en público y bueno, hoy grabo videos de 40 minutos compartiendo todo lo que me ha servido justamente después de transitar y liberar esta energía. Literalmente esto que les comparto es la forma en que yo transité el no poder hablar en público. Yo no podía pararme enfrente de 10 personas y hoy en día no me puedo callar. Y ahí viene lo más poderoso. No tienes que aprender a hablar. Tienes que liberar el miedo que no te permite hablar para que puedas comunicarte como te comunicas con un amigo. Tú no necesitas aprender a hablar. Tú hablas con tus amigos, no eres tartamudo con tus amigos. Entonces, lo que tienes que aprender es a comunicarte con el resto del mundo como te comunicarías con un amigo, porque con tu amigo no te da miedo con el mundo. Ese es el valor que le tienes al mundo, ¿sí ves? Quítale ese apego tan grande que le tienes al mundo, ese valor tan grande y recupéralo tú, recupera tu poder. Entonces, reconoce la sensación corporal, la habitas, simplemente permites que se desarrolle. Y ahí viene el primer acto de renuncia, pide más de esa energía. Padre, dame más de esta energía. Gracias. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente suele rechazar, suele justamente no querer sentir, de ahí viene la represión. Yo no quiero sentir esta emoción y huyo, reprimo, somatizo. El primer paso es que esa es una energía y la energía no se crea ni se destruye, se transforma por medio del amor. Y el amor es aceptación, el ego es rechazo. Lo que viene de Dios es amor y es esa aceptación. Y tú esa energía no la tienes que rechazar, tienes que amarla, permitir que se desarrolle. Por eso es uno de los puntos de renuncia, es pedir más, porque es un acto en el que dejas de rechazar y aceptas que esa energía siga. Te va a dar mucho más miedo posiblemente, vas a sentir más de esa energía y la mente te va a gritar que cómo es posible que estés pidiendo más porque vas a explotar. Ese es el acto de renuncia, te quedas ahí, la sientes. Es la única forma. De ahí viene que sean bloqueos energéticos. Reprimo y se genera un bloqueo y esa energía se energiza. De ahí viene que, que tenga inercia, ¿sí? Tiene mucho impulso, lo que yo tengo que ir es liberando esa energía. Entonces, permito que esté ahí y bueno, un acto más grande de renuncia puede ser conectar con la oración. Literalmente decirle a Dios que en este momento tienes mucho miedo, que te estás percibiendo demasiado limitado y pequeño y que te ayude, que no quieres hacerlo solo, que te ayude a liberar o a transitar ese miedo, que te permita reconocerte valioso y completo, que permita devolver esa fuente del valor en ti, que estás percibiéndote con una identidad tan pequeña y tan limitada que le estás dando mucho valor al mundo exterior y que tienes miedo a ser rechazado. Es simplemente eso, conecta en oración. Tú no pides en oración por cambiar al mundo, tú pides por cambiar la percepción que tienes tuya y del mundo. Y el mundo que tú estás viendo va a cambiar porque vas a proyectar una realidad diferente. Y bueno, creo que esto es todo. Literalmente es muy sencillo. Al final, la mente te va a decir que necesita comprender, que necesita estructura. No, realmente la simplicidad viene de Dios. Toda esa acumulación de información que hay afuera es puro ego espiritual. Es justamente la forma en la que el ego sigue validando su acumulación de información. Realmente la simplicidad viene de Dios y eso lo vas a dar cuenta justamente porque te trae mucha paz. Y si resonaste con este mensaje, bueno, activa la campanita porque voy a estar subiendo mucho aporte de valor gratuito una vez por semana. También sígueme en mis redes sociales que voy a dejar acá abajo en la descripción
Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video.